Buenos días, soy José Cuervo Agudín, delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid. Voy a leer un párrafo del libro Blanquerna de Ramon Llull en una antología y edición de Albert Soler. Dice en su introducción Albert Soler que el fenómeno Llull, llamémoslo así, se presta a todo tipo de falsas interpretaciones y de mistificaciones, algo que el mismo Beato Ramón tenía claro, sin duda porque ya en vida había sido malentendido. Tenemos constancia por su compatriota coetáneo, Arnau de Vilanova, de que Llull le consideraban sus detractores un hombrecillo iletrado, ignorado y lego en latín. Llull era tan consciente de que a sus coetáneos le resultaba muy difícil encasillar su azarosa y longeva existencia y por consiguiente entenderla, que decidió explotar su imagen pública, ejemplarizándola para que actuase como reclamo propagandístico de su obra. Lo hizo, entre otras, en la disputa de Pedro, el clérigo, y de Ramón, el fantástico, en contraste entre un clérigo vividor y corrupto que le acusa de ser un soñador y un necio, retratándose como sigue. Yo era un hombre casado, con hijos, bastante rico, disoluto y mundano. Dejé todo esto con entera libertad, a fin de procurar el honor de Dios y el bien público y exaltar la santa fe. Aprendí la lengua árabe, varias veces prediqué a los sarracenos por la causa de la fe, he sido arrestado, encarcelado y herido. Durante 45 años he intentado que la Iglesia y los príncipes cristianos actuasen en favor del bien público. Ahora soy viejo y pobre, pero insisto en el mismo propósito y en el mismo propósito continuaré hasta la muerte, si Dios quiere.